empezar con el mensaje esta preciosa mañana, amados hermanos. En reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El mensaje esta mañana, el título del mensaje será súplicas. Súplicas. No vamos a demorarnos tanto, bendito el nombre del Señor, aleluya. Bendito el Señor. Y vamos a empezar con esto. Según la tradición judía, no según la IA ni según Google, según la tradición judía, repito, según la tradición judía, el cuerpo humano tendría 365 tendones o vasos o nervios o conexiones, y según la tradición judía, 248 órganos. Es simplemente un paralelismo simbólico, un paralelismo espiritual. Me imagino que este rabino Pablo, que perteneció al Sanedrín y que sabía todo el tema de la ley, estaba pensando en eso cuando dijo en la carta que escribió al pueblo romano, capítulo 12, versículo 5, que dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, amén, amén, en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vuelvo a repetir, así nosotros, siendo muchos, amén, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todo el cuerpo está comprometido con la palabra, amén. Y los expertos dicen que el cuerpo de Cristo es imagen de la iglesia, y la iglesia tiene que ser una iglesia que cumpla lo que dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Cuando nosotros hablamos referente al cuerpo, al templo de Cristo, la iglesia occidental se aleja un poco de la simbología que tenía esto en la palabra del Señor. Yo voy a hablar de todo un poco, voy a tocar algunos temas sensibles, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero nunca perdiendo de vista el Nuevo Testamento. Nosotros somos el cuerpo y somos la iglesia de Cristo occidental. Lo puede llamar el tercer templo, lo puede llamar como quieras, pero nosotros creemos que dentro de nosotros, siendo miembros los unos de los otros, el cuerpo bien coordinado y bien sincronizado, vamos creciendo con el crecimiento que da Dios. Yo le he dicho al Señor que nos dé un crecimiento, pero que sea el que da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El hombre no puede dar el crecimiento. Cuando el hombre da el crecimiento, pues es simplemente una bodega llena de ovejas que se van a engordar para luego venderlas, canjearlas o comercializarlas. Y entonces dice que el templo es símbolo de la presencia de Dios. El primer templo, el templo de Salomón, tristemente hay una reseña histórica, fue destruido, y fue destruido por la única razón, por el pecado. Amén, el pecado. Llámalo como quieras. No vamos a dar una lista de pecados porque pues todos lo sabemos. Casi todos hemos sido infractores, casi todos hemos fallado ante la presencia del Señor. Salmo 51, aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice entonces que el pecado llevó a la destrucción del templo, y su destrucción significó que la Shekinah se apartó de Jerusalén. La presencia del Señor, que había sido desatada, que había sido provocada por Salomón, exactamente cuando pidió a Dios que no quería otra cosa que no fuera sino sabiduría, y dice que la nube descendió sobre el templo y era muy espesa, bendita la gloria. Jeremías capítulo 37, el versículo 12, dice la palabra del Señor: salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo, y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual tomó al profeta diciendo: tú te vas a pasar a los caldeos y nos vas a traicionar. Jeremías dijo: no, eso es falso, simplemente estoy escuchando la voz del Señor que me dijo que saliera de Jerusalén, no me paso a los caldeos. Pero este hombre capitán no lo escuchó, sino que lo tomó, lo llevó delante de los príncipes, se airaron contra el profeta, y no solamente se airaron, sino que lo azotaron y lo pusieron en prisión, en casa de un escriba que servía como cárcel.
Y entonces entró Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas y estuvo allí muchos días. Tremenda palabra. El versículo 38, el versículo 1-2 dice: oyó Cefatías, hijo de Matán, Gedelías, hijo de Pesur o Pasur, Jucal, hijo de Selemías, Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, a hambre, a pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín. Y el versículo 13 dice: así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomarán. Y entonces los príncipes, cuando escucharon esta palabra de Jeremías, lo que hicieron fue que lo metieron a una cisterna y lo echaron a una cisterna. Bendito el Señor. Un hombre etíope, un eunuco de la casa real que había puesto a Jeremías en la cisterna, dijo: hay que sacar a Jeremías de ahí, pero Jeremías ya estaba en la cisterna. La razón por la que Dios quiso sacar a Jeremías de Jerusalén es misteriosa y es extraordinaria. A mí me gustó mucho esta historia. Dios quería que Jeremías saliera de Jerusalén. Él estaba dando una palabra profética, pero Dios le dijo: salte de allá. Y él dijo: no, Señor. Y le dijo: tienes que salirte de acá, porque no quiero que tú como profetas veas la destrucción del santo santuario. Yo no quiero que tú veas lo que va a pasar, lo que está pasando. Es que el Señor cuida a sus hijos, el Señor los protege, el Señor derrama su gracia. A veces uno no entiende por qué el Señor lo saca a uno de un lugar y lo pone a otro, o por qué lo pone a uno en otro, en un lugar que uno dice que estuve haciendo aquí, y es porque el Señor le plació para ser guardado. Y entonces en el capítulo 52 de Jeremías, el versículo 12 dice: y en el quinto mes, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, él vino a Jerusalén. Recuerden que de ahí iban a sacar, o Jeremías iba a ir, y un príncipe no lo dejó ir, sino que lo metió a la cárcel y luego a la cisterna. Pues a esta misma ciudad, dice la palabra del Señor, vino y quemó. A mí me aterrorizó esto, lo confieso, lo he leído cientos de veces, lo he predicado algunas veces, pero dice que este hombre vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Aleluya. Y entonces dice: la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén. Qué terrible esto. Y ahí pues el Señor quería sacar a Jeremías, porque el Señor no quería que Jeremías viera lo que iba a pasar. Estamos hablando del templo que construyó Salomón, y la gloria del templo y la majestuosidad del templo. Y ahí estaban los sadiquín, y ahí estaba el sumo sacerdote, y ahí estaban hay una historia, a ver si la cuento bien, aunque a algunos no les gustan las historias, pero la Biblia está relatada en historias. Dice que los sacerdotes, el pueblo de Nabucodonosor, Babilonia, entró en el primer muro y se encontraron con otro muro, que era el muro que rodeaba al templo. Y entonces los sacerdotes, como vieron que se habían acabado el rebaño para hacer sacrificio al Señor, porque tenía que haber un sacrificio continuo en la mañana y en la tarde, por el muro lanzaban unas monedas a los caldeos, o a esta gente, a los que los iban a conquistar, o los que los tenían conquistados, y ellos pues subían unos cabritos. 4 días duró solamente el sacrificio, porque se les acabó el oro, ya no tenían oro. Y esto fue una batalla trágica, amados hermanos. Esto fue todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó los muros en derredor de Jerusalén. Es una historia de este Nabuzaradán, y empezó Nabuzaradán, este hombre, a engreírse o a creerse y a exaltarse y a decir: mi gloria destruyó esta casa, mi gloria conquistó este imperio. Estamos hablando de Jerusalén y estamos hablando de la destrucción del primer templo. Y en Jeremías 25:9 dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice mi siervo: los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y los pondré por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y de alegría.
Aleluya. Por eso cuando uno viene a la iglesia tiene que venir con voz de gozo y alegría, porque es el objetivo de la iglesia occidental, voz de gozo y alegría. No hay necesidad de que a usted le digan cante, no hay necesidad de que a usted le digan venga a adorar al Señor, no hay necesidad de que a usted le digan alce sus manos, porque la particularidad de ese culto era el gozo, la alegría. Y dice, haré que desaparezca la voz del desposado y la voz de la desposada. Cuando está familiarizado con el libro de Cantares te das cuenta, oh amada mía, oh amiga mía, oh paloma mía, oh esposa mía. Y la esposa le responde, oh amado mío, oh esposo mío, oh perfecto mío, aleluya. Pero el Señor iba a acabar esa relación, ese romance. Iba a ser, hermana, que se le acabe todo, que se le pierda todo, que nos envejezcamos, pero que no perdamos el romance con lo celestial, que no perdamos la expectativa con nuestro amado, que todavía nos dé escalofrío decir que vamos al culto, que todavía nos emocionemos con la palabra del Señor, que todavía se nos salgan las lágrimas cuando cantamos o cuando alabamos el nombre poderoso del Señor, que todavía sintamos ese escalofrío cuando pasa el viento recio del Pentecostés, que todavía libre y voluntariamente pueda levantar mis manos al cielo y decir, Hosana, Hosana en las alturas. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea toda la gloria. Recuerde que los muertos no alaban a Dios. Amén, amén, aleluya. Sigamos. Entonces dice que el Señor le dijo a este engreído, es la historia alterna, yo tomo un poco de aquí, un poco de allá. Me disculpan los hermanos nerviosos con este Pentecostés que se me mete por dentro, pero ¿cómo más vamos a hablar de la dinamita de Dios si no es con potencia? Aleluya. ¿Se imaginan a Cristo predicándole a 25,000 personas? Sigamos. No había amplificación. Gracias al Señor por la amplificación. Y entonces dice, en una historia alterna, me gusta estudiar la historia alterna paralela a esta Reina Valera 1960 que nos han dejado en este pueblo o en esta conquista. Y dice, este pueblo que mataste, a mí esto me dio escalofríos. Le dijeron a este hombre, Nabuzaradán, oye, no te engreas ni te creas tanto el cuento de que viniste a destruir, a desafiar al ejército del Dios viviente. Este pueblo que mataste ya estaba muerto, y este pueblo que quemaste ya estaba quemado, y una harina que ya estaba molida, moliste. Es que ya se había ido la Shekinah, ya se había ido la presencia del Señor. Por eso le digo, hermano, valore la presencia del Señor en un lugar. Mire, si usted está yendo a un lugar y allá siente la presencia del Señor, quédese ahí. Si usted está viniendo a este lugar y aquí siente la presencia del Señor, valore este lugar más que el oro. Aleluya. Pues dice la Biblia que serán como ríos de agua de vida dentro de la persona y será como la planta, como un árbol plantado junto a la corriente que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Y cuando las personas sienten que los ríos de Dios están dentro de ellos, siente que está vivo, siente que vale la pena. Recuerda que les dije, enfóquese en el triunfo, enfóquese en salir adelante. Ese enfoque solo lo da la brújula de la palabra. Ese enfoque solo lo da lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted puede ser lo que sea, usted puede llegar donde quiera, pero si no tiene la lámpara del Señor como lumbrera, lamento decirle que va a fracasar, va a perder todo su esfuerzo, va a perder toda su energía, va a perder toda su juventud, va a perder toda su lozanía, y el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Sigamos. Y entonces cuando dicen las historias, a mí me gusta, vuelvo a repetir, las historias alternas, que cuando el sacerdote vio que se estaba quemando el lugar santo, el lugar sagrado, bendito el nombre del Señor, la casa sagrada, a su nombre la gloria, y que estaba con el arca del pacto, el lugar santísimo, quiso salir, quiso escaparse y lo agarraron, y ahí donde él hacía el sacrificio continuo, lo degollaron. Aleluya, lo degollaron sobre el altar donde sacrificaba las ofrendas. Estamos hablando del primer templo que fue destruido y que Jeremías había ya pronosticado lo que iba a pasar, y que su hija, cuando lo vio, dijo: Padre, 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 mis ojos. Y cuando vieron a la hija, la tomaron y la degollaron también en el altar donde habían degollado al padre, y la sangre del padre y de la hija se mezclaron.
Eso pasó en la destrucción del primer templo, porque el pueblo no quiso escuchar la voz de Jehová. Aleluya. Jeremías 7 advierte. Jeremías había dicho, había pronosticado. Y a veces, hermanos, los pastores somos como atalayas que predicamos y le decimos, dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y empezó a decir, bendito el Señor, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Es que el Señor, como decía la hermana el domingo, el que creó el oído no oirá, y el que creó el ojo no verá. El Señor ve la intención del corazón de cada persona. Cuando el Señor le ha dado la oportunidad a usted de arrepentirse, cuando un pastor ha puesto su mano sobre su cabeza y usted ha sentido que las cadenas se han caído y que ha venido respiro y liberación, pero el Señor le va a tomar a cuenta ese momento en la presencia, ese momento cuando no quería, aleluya, cuando no quiso venir a la casa del Señor, ese momento cuando le dijeron vaya a la casa del Señor y usted dijo no hay tiempo para eso, ese momento cuando usted no quería venir a darle gloria al Señor, a levantar sus manos, como dice la palabra del Señor, levantando manos santas, sin ira y sin contienda, a su nombre sea la gloria para siempre. Y entonces dice, andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Tremenda palabra. Los sacerdotes, dice una historia alterna, no lo dice la Biblia, no lo busque porque no va a encontrar lo que yo voy a decir. Dice que los sacerdotes, cuando vieron que el sumo sacerdote había sido sacrificado, su hija también, que la sangre había sido mezclada, agarraron la llave del templo, subieron al techo del templo. Recuerde que ahí era el lugar de la presencia, y levantaron las manos. Es una alegoría, no lo dice la Biblia. Y le dijeron, amo del mundo, hemos pecado con la llave del templo, no logramos ser fieles de la llave de tu casa, estas llaves serán entregadas a ti. Y dice que ellos lanzaron las llaves al cielo. Dice la historia alterna judía que salió una mano del cielo, tomó las llaves, y los sacerdotes, cuando vieron esto y vieron que había sido destruida la presencia del Señor, que había sido destruido el templo donde ellos iban a culto, donde ellos estaban, bienaventurados aquellos que, bueno, el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, y mejor es un día, ¿dónde? En la casa del Señor, que 1000 fuera, ¿dónde? Fuera de ellos. Dice el Salmo, yo prefiero ser portero un día en la casa de mi Dios que habitar más de 3 años por fuera de la casa de mi Dios. Y cuando ellos vieron que ya no iba a haber culto, cuando ellos vieron que ya no iba a haber sacrificio, cuando ellos vieron que ya no iba a haber alabanza, cuando ellos vieron que ya no iba a subir ese grato perfume hasta la presencia del Señor, cuando ellos vieron que la Torá había sido arrancada, se lanzaron al fuego. No consentimos la vida sin la Chequiná. ¿Consiente usted la vida sin la presencia del Señor? ¿Consiente usted la semana sin venir a sus atrios? Oh, ¿consiente usted su pensamiento, su proyecto de vida sin estar yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta? Bendito el Señor. Viene usted y entra por la casa del Señor agradecido, bendiciendo, cantando y danzando, dándole gloria al Señor porque le permite el privilegio de mirad cuál bello y cuál delicioso es el habitar los hermanos juntos y en armonía. Denle un aplauso al Señor. El Señor está con nosotros, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sigamos con Jeremías. Y entonces dice la palabra santa del Señor, hay que ir a Lamentaciones. Dicen que este pueblo, leí, no lo quise anotar en mi bosquejo, este rey tomó lo mejor del pueblo y los hizo caminar y caminar y caminar y caminar. Y si alguien se atrevía a parar de esa jornada, lo descuartizaban delante de los otros para que los otros no pararan.
Recuerden que los habían sacado de Jerusalén y habían destruido el templo y habían destruido todo lo hermoso de la casa del Señor. No podemos permitir que nos destruyan lo hermoso de la casa del Señor. Aleluya. En la casa del Señor habían trompetas, en la casa del Señor habían utensilios, en la casa del Señor había continuamente el fuego. El fuego no dejaba acercar a las moscas. Y entonces dice que Jeremías, también es una historia alterna. Jeremías empezó a caminar detrás del rastro que dejaban los restos mutilados de las personas que paraban porque se cansaban, y cogía una mano y la besaba, y cogía un rostro, una cabeza y la besaba, y cogía un torso y lo besaba y decía: ay, ay. Jeremías capítulo 2 y 4. Cómo oscureció el Señor su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor, endosó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. Dice el versículo 7: desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios, porque los derribaron, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Oh, aleluya. Qué terrible esta palabra, qué terrible. Bendito el nombre del Señor, aleluya. El Salmo 137. Salmo 137. Estoy hablando de todo un poco. Bendito el Señor. Dice la palabra santa: lamento de los cautivos de Babilonia. Lamento de los cautivos de Babilonia. En la Reina Valera no dice quién es el autor de este salmo. No dice que es de los hijos de Coré o que es David, pero el historiador supone que fue David. Pero dicen que David no tuvo el mérito de construir el templo, no tuvo el mérito de estar... Hermanos, que no todos tienen el mérito de gozársela en el culto. ¿Lo sabía usted? No todos tienen el mérito de entender que esto es, que es mejor un día en sus atrios. No todos tienen el querer como el hacer de que vamos a una fiesta, vamos a la ciudad del gran rey, vamos a la gran convocación, vamos a la gran convocatoria del gran rey, donde hay 2 o 3 congregados vamos a abrir la Biblia públicamente. Tenemos un proyecto de vida donde la presencia del Señor está, donde en una canción el Señor nos sana, donde en una canción el Señor nos toca, donde hay una palabra, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor, donde el Señor nos ha llevado a su casa para que estemos juntos, para que la sangre preciosa nos limpie de todo pecado. No es de todos. Esa alegría, ese entusiasmo del pueblo en fiesta. Hay culto, hay fiesta en la casa del Señor, y cuando llegamos a la fiesta, llegamos y nos arrodillamos y le decimos: aquí estamos, Señor, hemos venido a entregarte nuestra adoración, hemos venido a decir que eres nuestro Señor, que eres nuestro pastor, que nada nos faltó esta semana. No es de todos, bendito Señor, no es de todos esa hambre y sed por la palabra. ¿Recuerdan lo que dice cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en ella? Porque no es de todo la fe. Continuemos. Y entonces dicen que David no tuvo el mérito de construir el templo precioso. Y le dice a Dios: yo soy tu esclavo, hijo de tu esclava. Yo nací esclavo, nací sin el templo. No sé lo que me falta, no sé qué extrañar. No sé qué me falta y no sé qué extrañar, porque nunca he ido a un culto. ¿Sabe usted cuántas personas no han ido a un culto? He hablado con muchachos que tienen 19 años y nunca han leído la Biblia. Dicen: no sé qué es la Biblia. No, nunca he leído la Biblia. Y David decía: no sé qué es extrañar un día. No sé, porque yo no tuve el privilegio de nacer en ese lugar. Yo nací esclavo, nací sin el templo. No sé lo que me falta, no sé qué extrañar. Pero dicen los expertos que en este salmo Dios le mostró las profecías de lo que iba a pasar. Y entonces él dice: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos. Recuerda que los habían tomado presos
acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, porque no lo dejaron descansar hasta que llegaron allá a Babilonia. Ellos no podían parar, tenían que caminar. El que se cayera, lo mataban. El que se quejara, lo mataban. El que tropezaba, lo mataban. Y ellos decían, cuando lleguen a Babilonia, ¿saben por qué? Según la hipótesis rabínica, ¿por qué el rey dijo, no paren en todo el camino? Porque si ellos paraban, de repente iban a clamar a Dios, iban a pedir a Dios, y de pronto Dios se iba a arrepentir y les iba a librar del mal en el que iban a entrar. Y entonces la estrategia de Nabucodonosor y de este hombre que desató la furia contra la casa del Señor era, vayan caminando hasta Babilonia, y cuando lleguen a Babilonia descansen. Entonces cuando ellos llegaron a Babilonia decían, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado a cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Por eso, hermano, es que cantamos para la gloria del Señor, adoramos para la gloria del Señor. Cuando cantamos le estamos dando gloria a Dios, cuando cantamos estamos agradecidos con Dios, cuando cantamos dicen que los ángeles no cantan, dicen por ahí, pero nosotros tenemos la herramienta del canto. Cante bien o cante no tan bien, pero cante para la gloria del Señor. Y cuando usted canta, aleluya, las puertas de la cárcel se caen. Cuando usted canta, los guardas se quitan de la puerta de la cárcel y usted sale, y un ángel aparece cuando usted canta y le da gloria al Señor. El único que no quiere que usted cante se llama Satanás. El único que le incomoda en el culto se llama el diablo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Han ido a esas congregaciones? No, el Señor nos guarde y nos libre. Mientras tengamos garganta, hermano Fabio, hay que alabar a Dios, porque van a llegar días donde usted no va a poder adorar el nombre del Señor. Va a estar ahí callado o callada, pero mientras tengamos la fuerza. Aquí hay gente que me conoce hace muchos años, y qué vergüenza me daría a mí que vinieran personas que hace 17 años me conocen y que me vieran durmiendo en el templo. Y era, ay, qué pesar el pastor, cómo se nos envejeció. O era buena gente y cómo hablaba. ¿Te acordás cómo predicaba de bueno? Pobrecito, él ya no le da la vida. No, es que ha estado muy enfermo últimamente. El Señor reprenda al diablo. Todavía tenemos fuerzas para adorar. Todavía tenemos fuerzas para exaltar el nombre del Señor. Todavía somos los primeros que los segunditos que llegamos a este lugar. Y cuando entramos a este lugar, entra la presencia del Señor con nosotros. Y cuando nos unimos 2 o 3, empezamos a cantar y este lugar tiembla. Aleluya. Tú lograste abrirme mis cadenas y ver lo que no pude ver en mi vida. Súplicas es el título del mensaje. Súplicas. A veces necesitamos suplicar ante la presencia del Señor. Jeremías suplicó ante la presencia del Señor para que hubiera respiro y revelación. Vamos a dar un salto cuántico, a retroceder un poco en la Biblia, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la palabra del Señor, y observemos el libro de Deuteronomio capítulo 3 versículo 23. Oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, y empezó a hablar. Hablamos de nuestro viejo profeta Moisés. Moisés tenía la fuerza, la disposición, la espiritualidad. Esto va a sonar un poco loco, para hacer cambiar de idea a Dios. Los expertos en la Biblia, los expertos que han leído la Biblia, saben que Moisés de vez en cuando el Señor había dicho, ¡no más con ese pueblo! Y Moisés se tiraba al piso y le decía, ay no, Señor, tenga misericordia, ellos no tienen la culpa. Está bien, entonces no voy a levantarme en contra del pueblo, ni lo voy a derribar, ni lo voy a destruir. Más de 10 veces, dicen los expertos, ¿están conmigo? 10 veces, gracias hermano, gracias, tengo tu atención. Más de 10 veces Moisés oró para que el Señor cambiara de parecer. Suena extraño. ¿Alguien tiene algún ejemplo cuando Dios oró que iba a hacer algo? O mejor, cuando Moisés oró para que Dios no hiciera algo que ya había decretado. ¿Algún ejemplo? ¿Lo tienes? Ok, consérvalo ahí, piénsalo, déjalo para ti, le das clic cuando estés en casa. Y entonces dice que Moisés dijo, Señor, volvió a empezar con esa
esa habilidad que tenía. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra? Que él tenía su algoritmo. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Lo hizo con sutileza. Y el Señor le dijo: basta. Se puso serio el Señor. Moisés pensó que le iba a llevar en la mano. Pasa otra década, tampoco se la abriste al Señor. Y pasa otra década, tampoco quisiste abrirle la puerta al Señor. Y de repente, cuando te das cuenta que estás solo dentro de tu casa, que todo lo que tenías de inventario se te acabó, abre la puerta a ver si el Señor está afuera esperándote, y ya no hay oportunidad. Así le pasó a Moisés. Moisés le dijo: Señor, por favor, haz ese milagro, te lo suplico. Y el Señor le dijo: basta, Moisés, no más, ya no hay más oportunidades. Que el Señor nos guarde que lleguen esos momentos a nuestra vida. Por ejemplo, que usted quiera venir a la casa del Señor y ya no tenga ganas. Por ejemplo, que usted diga: no, el domingo voy, mejor dicho, ya tengo la ropa. Y llega el domingo y no puedas ir, porque enviaron una horda de demonios satánicos, potestades infernales en las regiones celestes, para que se pararan en la puerta de tu cuarto para no dejarte ir. Y no puedes ir, y no hay nadie. El pastor puede llamarte, puede enviarte, lo que quiera, pero no hay poder humano que te haga mover. Que el Señor guarde su vida de eso. Que el Señor guarde su vida de perder. Aún el gorrión halla casa, y como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sed que tenemos por Dios, la necesidad que tenemos por Dios, el compromiso que tenemos con Dios, el pacto que tenemos con Dios, las ganas que tenemos de evangelizar, las ganas que tenemos de seguir adelante, de estar enfocados en el éxito, pero en el éxito espiritual, pero en el éxito ministerial. Que nuestro nombre, amada hermana, no sea borrado del libro de la vida. Y Números 14, bendito el Señor. Aquí está el Señor con nosotros. Números 14, bendito el Señor. El versículo 11 al 20 dice: Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo este pueblo no va a creer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y entonces dice: este pueblo me va a irritar. ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y entonces dijo: yo los voy a herir de mortandad y los destruiré, y te pondré sobre gente más grande y fuerte que ellos. Y entonces Moisés dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablase diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Moisés era atrevido y decía: no, Señor, el pueblo no. Ten misericordia del pueblo. Aleluya. Y entonces hay varios episodios donde Moisés revierte. Escúchame bien, dame 2 minutos, 30 segundos. Hay varios episodios en el Antiguo Testamento donde Moisés revierte un decreto establecido por Dios. Dijo: no, Señor, voy a revertir eso. Y se tiraba al piso y le recordaba a Dios las promesas, y le recordaba a Dios los pactos, y le recordaba a Dios los momentos que había tenido. ¿Cuánto hace que usted no le recuerda a Dios esos pactos que ha hecho con Él? ¿Recuerda los pactos que hizo con Dios algún día? ¿Lo recuerda? Ay, Señor, sane a mi niña. Y yo le decía: ay, mi Señor. Recuerda que usted le: ay, Señor, ayúdeme. Y si usted me saca de esta, vea, juradito que le doy mi vida. Pero hay una historia de un rey pagano impío que llamó a un rey judío y le dijo: venga, júreme que no me va a traicionar. Le dijo: por supuesto, mi señor, ¿cómo he de traicionarte? Tú eres el rey. Dijo: no, eso no me sirve para nada. Júreme por el que le dio su alma que usted no me va a traicionar. A mí no me sirven sus palabras, es basura. Júreme por el que le dio su alma, que usted. Qué bueno que nosotros le hiciéramos esos juramentos a Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Señor, ayúdanos a vencer. Señor, ayúdanos a no titubear. Señor, ayúdanos a no enamorarnos de otras cosas. Que no sea tu presencia, que no sea tu palabra, que no sea el enfoque hacia lo celestial. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice que Moisés revierte un decreto a través de la oración y la intercesión por el pueblo. Deuteronomio, miremos Deuteronomio. Hay un dato interesante, me imagino que la mayoría de los hermanos lo saben. Bueno, yo no lo tenía tanto en la retina.
no me avergüenzo de decirlo, y es el ayuno de Moisés. ¿Alguien sabe cuánto ayunó Moisés? ¿Alguien lo sabe? 40 días y 40 noches por el pueblo, tirado por la rebelión de este pueblo. Se tiró 40 días y 40 noches a interceder ante la presencia del Señor. 9:18, me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches, no comí pan, no bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlo. Pero Jehová me escuchó esta vez. Bendito el nombre. Sí, dele un aplauso al Señor, se lo merece. Aleluya. Dicen que Moisés, cuando llegara el momento, él iba a poder revertir ese decreto de no entrar a la tierra prometida, y Dios dijo: no, se acabó, Moisés, no me hable más del tema. Ahora firmo el decreto que no puedes entrar a la tierra prometida. Dice mi consulta, amados hermanos, casi nadie lo hace. Si usted lo está haciendo, pues gloria a Dios, sígalo haciendo. Si no lo hace, empiece a hacerlo. Deberíamos adelantar nuestra oración. Deberíamos adelantar nuestra oración. Voy a poner una analogía simple para que las personas comunes y corrientes me entiendan. Recuerda cuando usted, voy a hablar coloquialmente, artesanalmente, cuando usted adelanta destino para mañana. Todas las hermanas dijeron amén, amén. Se dice: no, tengo que salir, voy a adelantar mis quehaceres. Por ejemplo, tengo que ir al culto, tengo que adelantarme, voy a madrugar para llegar temprano al culto. Ese es un adelanto de algo. ¿A cuánto le gusta adelantarse a las cosas? Por ejemplo, que usted tenga que llegar hablemos del culto, a las 10 al culto y llegue a las 9:30 y usted diga: no, quise adelantarme. Dice mi consulta que deberíamos adelantar nuestra oración frente a cualquier tipo de problema, frente a cualquier tipo de necesidad o sufrimiento que pueda llegar. Deberíamos de adelantarnos. Qué bueno sería que los hermanos se adelantaran a las situaciones en oración. Aleluya, sería fantástico. Por ejemplo, que ya estuviéramos orando por el culto del domingo. Señor, que el culto del domingo sea mejor que este, lleno de tu gloria, lleno de tu presencia, que ángeles y querubines se paseen por aquí, que los hermanos entiendan la palabra, que nadie salga enojado con el pastor, que todo mundo sea de bendición. Entonces dice, hay una historia bien tierna. Esta historia es una historia tierna. Las hermanas que les gustan las historias tiernas. Hay una historia hebrea, no lo dice la Biblia, es una historia hebrea, pero si sincronizas los datos y el algoritmo te da exactamente la cifra matemática que debería de darte. Lea, ¿recuerdan a Lea? Era la mayor, Raquel, su hermana, era la menor. Isaac tenía 2 hijos, el mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. En aquel tiempo se esperaba que el hijo mayor se casara con la hija mayor y que la hija menor se casara con el hijo menor. Por ahí una hermana ya atrapó el final de la historia. La historia, tienes que leer. La historia dice que Lea había escuchado sobre la fama de su supuesto esposo, que iba a ser Esaú. Y ella preguntó, dijo: ¿quién es Esaú? Me toca casarme con él. ¿Quién es? Dijeron: sí, es un hombre violento, es un hombre cazador, es un hombre idólatra. Cuidado con la idolatría que está de moda. Hay un pecado que está de moda. Vamos a meternos por aquí a cortar un poquitico. Hay un pecado de moda que es otra vez. Hay un pecado de moda que es ok, ya, fin del mensaje. Continuemos. Y entonces dice que era idólatra y era pecador. Y entonces que Lea lloraba constantemente. Por ahí hay una tesis bien interesante. Génesis 29 habla acerca de Lea. 17, dice la palabra: los ojos de Lea eran delicados. Los románticos pensamos que eran achinados con una tendencia coreana, pero no era esa la delicadeza que tenían los ojos de Lea. Dice la historia que los ojos de Lea eran débiles
y que era el resultado de su llanto continuo pidiendo a Dios que cambiara su rumbo. Gracias, hermanos, los que leen. Y no, a mí me da risa estas historias porque los hermanos son de una bendición. Y entonces esta oración sincera terminó siendo esta mujer, Lea, que no tenía que casarse con Jacob, sino con Esaú, porque eran los mayores. Esa oración, que incluso hizo que sus ojos fueran delicados de tanto llorar, la convirtió en la madre de 6 de las 12 tribus de Israel. Sigamos. Y entonces, adelantar la oración puede convertirse en una bendición. Antes de que un decreto sea decretado, las oraciones tienen mucho más fuerza para detenerlo que cuando ya fue decretado. Estoy hablando con los hermanos que oran. Los hermanos que no oran estamos hablando en mandarín o en coreano mejor. Y entonces ayudar a estabilizar a una persona que se va a caer, ¡ay, casi me caigo! Es mucho más fácil que cuando ya está desparramada en el suelo, mostrando lo que no debería demostrar. Si alguien tropeza y usted logra agarrarlo, ¡ay, me salvó la vida! Pero si la persona se tropieza y se cae, y si se da mal, no me vaya a tocar que me duele todo. No, entonces llamen a la ambulancia, llamen a los paramédicos porque de pronto se quebró, ¡ay, me duele todo! No la vayan, siempre dicen no la vayan a tocar. Amén. Pero si esa persona se va a caer y usted le da la mano, es más fácil estabilizarla. Así es la oración. Es una analogía preciosa, simplista, pero inteligente. Así es la oración. Antes de que pasen las situaciones, usted orará a Dios. Señor, por favor, guárdame. Por ejemplo, el salmista, Señor, quita toda piedra de tropiezo de delante de mí. Aleluya. La oración de Jesús decía, Señor, líbralos del mal. ¿Y no qué? Y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Ah, qué bueno. Es un básico. Lo dicen el Padre Nuestro que todos decían 20,000 veces en la vida. Y no nos metas en tentación. Adelantarse, aleluya. Dice mi consulta, los padres deberían orar por sus hijos antes de que ellos nazcan. Y usted presentarlo ante la presencia del Señor. Y cuando nazca, orar por sus esposas. Señor, dale una ayuda idónea, dale una joya preciosa al que haya esposa, haya el bien y la misericordia de Jehová, mujer virtuosa, quien la hallará. ¿Qué edad tiene el niño? 5 meses. Pero ya estás anticipando la oración por ese bebé. No esperar que estemos enfermos para orar. No esperar que estés enfermo para venir a la iglesia. No esperar que estás solo, que estás amargado. Hay gente que cuando está quebrada en la ruina va a la iglesia. Hay gente que cuando ya no tiene tiempo de nada, que ya está desahuciado, pide socorro. ¿Por qué no pediste socorro y liberación antes de? Bendito el nombre del Señor. Dicen los que saben de eso que usted a los 20 se cuida para cuando llegue a los 30. A los 30 se cuida para cuando llegue a los 40. A los 40 hace la carrera para cuando llegue a los 50. Porque cuando llegue a los 50 usted le da algo que se llama la edad del cóndor. Tiene que cuidarte de los 50 a los 60 para que estés vigoroso y fuerte. Dicen algunas personas que a veces no solamente no aparentar la edad que tienes, no es un aspecto de estética o de maquillaje o de alguna ayudita por ahí del bisturí, sino que es la fuerza que la persona tiene por dentro, el vigor que tiene por dentro, aleluya. La persona está llena de la vida que da el Señor, la persona está llena de la liberación que da el Señor. Se me ocurre algo, es como cuando compras una bicicleta o compras una motocicleta o compras un automóvil y no le pones seguro. Y le dicen, asegúrelo, por favor, es una prenda nueva, vale mucho. No, eso a mí no me pasa nada. La mano de Dios y voy para adelante. Y se lo roban. Si te hubieras anticipado a ponerle un seguro contra todo, te lo roban y te lo devuelven. Te devuelven el 75, el 80, qué sé yo, pero te devuelven parte de lo que hay. Así es la oración. Cuando vas hasta el trono de la gracia y pides por tu vida, Señor, aquí está mi vida. Hay una regla básica: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Hay otro algoritmo espiritual que dice: la vida es mejor que la comida y el cuerpo es mejor que el vestido. Aleluya, bendito el nombre. Estoy hablando con los hermanos que oran, a su nombre la gloria.
Debemos orar para que estemos sanos. Dice, ninguno de sus huesos será quebrantado, pero matará el malo la maldad. Bendito el nombre del Señor. Y dice, aún en la vejez estarán vigorosos. Aleluya, bendito el Señor. Y yo cuando voy haciendo mi rutina deportiva, le digo al Señor, dame fuerza, renuévame. Y le pongo una analogía como el águila. Y voy ahí, y Señor, renuévame como el águila. Aleluya, bendito el Señor. Oh, gloria. ¿Recuerdan los jóvenes hebreos del libro de Daniel? Que ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con esa comida sucia. Nosotros somos comida kosher. Denos kosher, denos esa comida y va a ver lo que va a pasar con nosotros. Y le miraron el rostro y estaban llenos de vida, cachetones, cacheticolorados. Se les notaba la vida, aleluya. Oiga, esa persona está llena de vida, llena de espiritualidad. El Espíritu Santo está dentro de esta persona y esta persona está sincronizada con el Espíritu Santo y con la Biblia. Y cuando va a la oración, sigamos. Y entonces tengo exactamente 10 minutos. Orar por nuestro sustento para que podamos seguir trabajando. La oración es como nuestro abogado, aunque el abogado es Cristo, pero hay que enviar el abogado antes del decreto del juicio. Ya, ahí lo entendió un hermano, qué bueno. Usted envía la oración y dice, aquí está mi petición antes de que den el decreto, aquí está. Y entonces el juez, que es el juez justo, lo observa y mira al abogado. ¿Usted qué dice? Él dice, aquí estoy, míreme a mí, no lo mire a él. Y está el fiscal acusador. El fiscal te acusa todos los días. Todos los días el fiscal te acusa y te dice, y le dice en el trono, no está orando, no lee la Biblia, no está en comunión, no se acuerda que es hijo de Dios, no valora el precio de la sangre, no está cantando una canción todos los días, participa de lo que ellos participan, se sienta con los que no debería de sentarse, en silla de escarnecedores está sentado, y el abogado está esperando que le llegue la petición para que interceda y que diga, sí, es verdad, pero él dice que es polvo que va y no vuelve. Y entonces el abogado se llena de fuerzas ante el Padre y el Padre está esperando un guiño del abogado y el abogado dice, aquí están mis manos horadadas, aleluya, fueron traspasados por ellos. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Para quién son las oraciones? Aquí me voy a poner un poquitico álgido, esto lo están viendo. Quiero darle gloria a Dios. El mensaje hace 8 días, en menos de 24 horas ya estaba casi en 1000 vistas. Bendito el Señor, es uno de los mensajes más vistos. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. El anterior va más de 1200. Bendito el Señor. Dios bendiga a la iglesia digital, esa huella digital que estamos dejando a través de las redes, no del marketing, sino de la proclamación. Dios bendiga a los hermanos del África. Por ahí vimos los videos que estaban alabando y glorificando. Aquí también hay fuego, hermanos del África. Aquí también hay fuego, Pentecostés. Aquí también nos corre el fuego por las venas. Dios bendiga a los hermanos del África. Dios bendiga a los hermanos de Europa. Dios bendiga a los hermanos de los Estados Unidos. Dios bendiga a los hermanos de Venezuela, de Chile, de México, de Brasil, de Argentina. Dios bendiga el mundo entero con esta palabra. ¿Para quién son las oraciones? ¿Para quién? Hay gente que cree que le están haciendo un favor a Dios. ¿Saben algo, mis queridos amigos? Dios no necesita favores humanos. Dios no lo necesita para nada. Dios es infinito, Dios es creador, Dios es inmanente, Dios es trascendente, Dios no tiene límites. Dios no necesita nuestras oraciones, nosotros necesitamos orar para poder estar conectados con Él. Juan 15 dice, separado de mí nada podéis hacer, aleluya. Y es que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros estamos injertados en la vid y en la vid verdadera. Nuestro sustento viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Deuteronomio capítulo 4 versículo 6, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia. Si usted ora es inteligente. Si usted ora tiene sabiduría.
Si usted se sincroniza con el Espíritu Santo y la palabra y ora, va a tener sabiduría y va a tener inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted no tiene sabiduría, pídele a Dios sabiduría. Aleluya. Dígale: Señor, abre mi cabeza para que no vuelva a la locura. Porque estamos en una temporada de una enfermedad mental. La gente está enferma mentalmente. Uno no se explica cómo personas viven de esa forma, y es porque están enfermos. Pero conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre, te va a abrir de las cadenas, va a romper las cadenas, va a sacar al esclavo, va a sacar al preso, le va a dar vida, le va a dar vista, le va a dar movimiento, le va a dar oxígeno, le va a dar pan, le va a dar sangre, le va a mostrar una puerta, le va a mostrar el camino, le va a dar sal, y usted va a ser luz para que brille en la oscuridad. Entonces dice la palabra del Señor, aleluya, inteligencia, sabiduría, porque es vuestra inteligencia, es vuestra sabiduría, pueblo sabio y pueblo entendido. Se necesita un pueblo sabio, se necesita un pueblo entendido. Israel, para allá Isaías dice: el buey conoce a su amo, amén. El burro conoce a su señor. La mula, vamos a hablar aquí, la mula conoce a su señor. Una mula conoce a su señor. Hay mulas muy costosas, hay burros muy costosos, pero Israel no conoce a su Señor. Lo dice Isaías capítulo 1. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice la palabra: yo creo que con esto finalizo el mensaje, por favor. Aleluya. Quiero que te quedes conmigo 30 segundos. Vamos a darla toda en esos 30 segundos. Importante, muy importante. Aleluya, aleluya. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.